Buenos días, mi nombre es Isabel Risan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillo, espero que hayáis pasado un feliz lunes y un feliz martes. Bienvenidos a una nueva cita. Quiero agradecer antes que nada a los nuevos suscriptores que me dais la primera oportunidad. Muchísimas gracias. A los que lleváis ya un tiempo aquí, a los que estáis desde que comencé el canal, muchísimas gracias. Gracias a los que me dejáis los likes y hacéis la visualización completa del vídeo. Gracias. Hoy traigo a unos autores que no he presentado formalmente, pero que sí he hablado de ellos indirectamente. Los que lleváis aquí desde los comienzos del canal, pues sabéis que hubo unos meses que yo todos los miércoles sacaba revisiones de los cuentos de hadas, porque me pareció una injusticia las persecuciones a las que se estaban viendo sometidos, que hoy en día se siguen sometiendo a esas persecuciones, y a la caza de brujas que hubo contra los cuentos de hadas y que va a seguir habiéndolas, porque esto resurge como la gripe, según las temporadas. Entonces, yo hice una revisión de los cuentos de hadas de toda la vida, echando por tierra muchísimas falacias. Hablé muchísimo de los hermanos Grimm, de los cuentos de los hermanos Grimm, pero realmente nunca presenté el libro de cuentos ni presenté la vida de estos dos hermanos. Así que hoy eso es lo que traigo. Nos vamos con los hermanos Grimm. Hoy traigo a Jacob y Wilhelm Grimm. Jacob nació en 1785 en Berlín y Wilhelm nació en 1786, un año después. Ambos nacieron en el seno de una familia de la burguesía intelectual alemana y en realidad fueron tres hermanos Grimm. Lo que pasa que Ludwig pues se dedicó a la pintura. Se hicieron notar mucho por sus talentos como la tenacidad, el rigor. A los 20 años Jacob trabajaba como bibliotecario. Mi trabajo de ensueño, es mi trabajo ideal. Si volvieran a hacer sería o bibliotecaria, me encanta el trabajo, o bien arqueóloga, también me gusta mucho. Y Wilhelm, perdón por este paréntesis, Wilhelm era secretario de la biblioteca. Ambos fueron profesores universitarios y fueron despedidos por protestar contra la ley del rey Ernesto Augusto I de Hannover. Jacob llegó a ser miembro del Parlamento de Frankfurt. Los hermanos Grimm no solamente se dedicaron a recopilar historias del folclore, sino que también se dedicaron a la investigación lingüística. De hecho, son los padres de la gramática alemana actual. Aparte de sus cuentos de hadas, que son los más conocidos, también hicieron un diccionario. El diccionario constaba de 33 tomos y lo que mostraba el diccionario era el ejemplo de cómo se utilizaba la lengua alemana. Asimismo, también publicaron unos libros de romances españoles titulados Silva de romances viejos. Con la entrada de Napoleón en Prusia, las raíces alemanas corrían el riesgo de perderse, igual que por allí por donde pasaba el invasor. Entonces se formó un movimiento que era vivir y morir por Alemania, estudiar Alemania en todas sus connotaciones desde las raíces. Para ello se empiezan a recopilar poemas antiguos en lengua alemana. Esta recopilación de poemas para niños de las raíces alemanas que se encuentran en el folclore alemán las llevó a cabo Clemens Brentano y Joachim von Arnim, y los hermanos Grimm se emocionaron con este proyecto. De hecho, de ahí provino el que los hermanos Grimm empezaran a recopilar todos esos cuentos que se contaban en las noches de invierno
de forma oral y que corrían el riesgo de perderse por no tener una forma escrita. Se escribieron con estos cuentos 2 tomos y esta colección de 2 tomos volvió a ser ampliada. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos hablando de tradiciones orales. Como he dicho muchas veces, cuando se cuenta algo y no queda por escrito, la siguiente persona que lo cuenta puede llegar a cambiar algunos hechos, algunos datos. Esto es lo que recopilaron los hermanos Grimm. Quiere decir que hay muchas veces que de un mismo cuento hay varias versiones y que muchas veces lo que los hermanos Grimm recogieron no son las versiones originales que se contaban antiguamente, sino que como les fueron transmitidas de forma oral, muchas veces se olvidaban de cómo seguía, los cuentacuentos tenían que improvisar sobre la marcha si no se acordaban de algo, pues muchas veces se encuentran distintas versiones de un mismo cuento. Jacob muere en 1863 por un accidente cerebrovascular y Wilhelm muere en 1859 por una infección. Nos vamos con los cuentos. Yo siempre había oído hablar de los hermanos Grimm, había oído hablar de lo distintos que son los cuentos originales de estos hermanos, de lo que Disney nos ha mostrado, y no me di cuenta de lo distintos que son hasta que yo no leí los cuentos originales. Me llegaron a asombrar en muchísimas ocasiones, me llegaron a hacer entender lo equivocados que Disney nos ha tenido con respecto a los cuentos, que donde siempre hay amor, que la mujer siempre está supeditada al hombre, que siempre es totalmente falso, ya lo comenté en los cuentos. Muchas veces no hay dependencia de amor de ninguna clase. La gran mayoría de las veces las mujeres son las protagonistas, las que llevan la voz cantante, las que toman las decisiones, y los príncipes azules, si queremos llamarlos así, son personas secundarias que tienen muy poquita influencia en lo que es la historia, ni siquiera en el cuento de Cenicienta, y casi todas las mujeres, incluida la más ñoña como puede ser Blancanieves, demuestra que para la época era muy valiente. Una niña echada a la calle que tiene que huir porque quieren matarla, decide huir de su jaula de cristal sin conocer absolutamente nada del mundo, sin tener ni un trabajo, sin tener absolutamente nada, se echa a las calles a vivir como una mendiga y por buena suerte pues encuentra un hogar. Si esto no es valiente, que cualquier niño de 15, 16 años ahora mismo decida abandonar la casa de sus padres sin ningún trabajo y sin ningún sitio donde meterse a la aventura. A ver qué nos parecería. Yo creo que las mujeres demuestran una gran resiliencia y una gran fortaleza. Quien no sepa ver esto en los cuentos de hadas es que no los está leyendo y no los ha leído nunca. Y después hay cuentos que no tienen nada que ver con lo que nos ha llegado, con los cuentos edulcorados. Por ejemplo, Hansel y Gretel. El cuento titulado Hansel y Gretel no tiene casita de chocolate. Hansel cae bajo el hechizo de una hada malvada que lo convierte en ganso. El cuento que conocemos como Hansel y Gretel o la casita de chocolate en realidad se llama Roland y Maybird, o en español, lo que viene a ser en español, Roland y Pájaro de Mayo. Las chicas encontradas por su padre en el bosque, ni siquiera es hermana de Hansel, de Roland en este caso, consiguen escapar de la bruja sin llegar a matarla y terminan desposándose. 2 niños que se han criado juntos como hermanos. Y así fue como de sorpresa en sorpresa llegué a darme cuenta de las falacias que Disney nos ha enseñado. De hecho, es que no son ni moralistas, son totalmente antimoralistas. Es lo más alejado de la moral como se ve hoy en día que te puedas encontrar. Los niños muchas veces no son buenos, sino que con un sentido práctico, incluso los héroes, lejos de llorar a la esposa muerta, son muy prácticos y tratan de sacar beneficio de esto. Muchas veces los héroes no tienen escrúpulos, son mal llamados héroes, como por ejemplo en la aventura con el gigante,
el gigante que está tranquilamente sin molestar a nadie y llega allí un tipejo que se supone que es el héroe, porque quiere demostrar todo lo que vale, porque quiere escalar puestos en la sociedad, porque se ve metido en un lío, molesta al gigante y termina matándolo, pero entonces, y el pueblo lo aclama como un héroe, porque, bueno, ha matado a un monstruo. Y cuando una lee el libro dice, bueno, el monstruo no es el gigante, precisamente. Si el gigante estaba tranquilamente en su sitio sin molestar a nadie, por lo menos no se dice que molestara a nadie, que era distinto, eso sí, pero no se dice en ningún momento que molestara a nadie ni que cometiera villanías. Y muchas veces los cuentos lo que enseñan es que siendo muy cara dura, pues se puede llegar muy lejos. Con lo cual llego a la conclusión de que los cuentos no estaban ni siquiera, en este caso, para moralizar, sino más bien para distraer, y muy pocas veces para enseñar a distinguir el bien del mal. Así que antes de leerlo a vuestros hijos, pues leedlo vosotros, y si decidís leérselo, pues tendréis que darle algunas explicaciones. Hay un cuento que habla de una madrastra que le cercena la cabeza a su hijo y se la vuelve a colocar sobre el cuerpo, lo sienta al lado de la chimenea, se la coloca sobre el cuerpo y le envuelve la cabeza con un pañuelo para que nadie se dé cuenta que ha matado al niño y se piensen que el niño está durmiendo o está mirando el fuego, calentándose. Cuando llega la hermana y toca al niño, la cabeza sale rodando y le echan la culpa a la hermana del niño. Entonces hay cosas que realmente hielan la sangre, que son muy crudas. Aunque ya digo, este tema de la crueldad daría mucho que hablar porque estamos hablando de una época totalmente distinta, con moralidades distintas, formas de ver la vida distintas, donde la infancia no estaba tan protegida ni sobreprotegida como hoy en día y la vida no tenía el mismo valor que tiene hoy en día. También hay que recordar que los cuentos, ya lo he dicho muchas veces, guardan un profundo significado, una profunda huella del subconsciente colectivo, lo que hoy se conoce como la psicología junguiana, que es la que a mí me encanta, la psicología junguiana, y es precisamente la que defiende esto del subconsciente colectivo. También me asombró que hay cuentos preciosos, como Las grutas de los elfos, que para mí tenían que ser incluso más conocidos que Blancanieves o La Cenicienta. Es un cuento que me encantó. Es delicioso y si tenéis ocasión os recomiendo que lo busquéis en internet, que seguro que está, y lo leáis. Para concluir, una lectura que es totalmente recomendable, ya que por mucho que se hable en contra de los cuentos de hadas, no podemos obviar que dejan mucho de la mentalidad y las formas de vivir de aquella época, y porque tendréis en vuestras manos, a pesar de lo que he dicho antes, que es antimoralista, que es muchas veces inmoral en cuestión de cómo se comportan los supuestos héroes, también hay que entender que en las manos tenéis ahora mismo un estudio perfecto, a pesar de que son cuentos de hadas, de lo que es el espíritu humano, todos sus recovecos más oscuros y los más brillantes también. Es un estudio a distintos niveles, se puede coger para entretenerse, para saber cómo son realmente los cuentos de hadas, para estudiar los usos y costumbres de la época, para entender el espíritu humano y para entender también que han intentado engañarnos muchísimo con los cuentos de hadas, edulcorándolos de forma absurda, porque no necesitan ser edulcorados, son lo que son, no son cuentos para niños, o por lo menos no son cuentos para niños de hoy en día. Aunque también digo una cosa, estos hechos escabrosos que he contado, cuando a un niño se le permite ver una película actual de monstruos, de zombies, donde hay niños que por poco cuidado de sus padres han visto Juego de Tronos, pues la verdad es que tampoco es para tanto. Ya depende del niño, depende de cómo esté educado y depende de lo que se le permita ver y oír. Nos vamos con las curiosidades. Bueno, pues para empezar, incluso los hermanos Grimm tuvieron problemas con estos cuentos. Ellos terminaron edulcorándolos, a veces cambiaron cosas muy escabrosas y ya he contado lo que no disimularon,
con lo cual no quiero ni imaginar qué es lo que a ellos les parecía muy fuerte. Ellos siempre defendieron que los cuentos no eran para niños, que eran para adultos, pero aún así para la sociedad burguesa de la época tuvieron que censurar los originales. Por ejemplo, la madre de Hansel y Gretel, para que no hubiera un maltrato de una madre desnaturalizada o que no sentía el amor que tenía que sentir por sus hijos, pues dejó de ser la madre para ser la madrastra. Eso lo cambiaron los hermanos Grimm. Dijeron, no va a ser la madre para odiar a unos hijos, como no estaba contemplado siquiera que una madre no quisiera tener hijos, que una mujer no quisiera tener hijos, que si los tenía por X motivo, por presión social, por lo que fuera, pues podía llegar a odiarlos. Pues para evitar eso, porque una madre jamás puede odiar a sus hijos, decidieron cambiarle el estado de madre a madrastra. Hubo que omitir en otros cuentos alusiones sexuales explícitas. Hubo cuentos que recopilaron los hermanos Grimm, que aunque se contaban en Alemania, no eran alemanes. Por ejemplo, Barba Azul o El gato con botas, que en las ediciones, en los cuentos originales, en las primeras ediciones de los cuentos, pues tuvieron que ser eliminados de esa recopilación. Esta colección de cuentos tuvieron muchísima aceptación entre la sociedad alemana, porque con la entrada de Napoleón, de las tropas de Napoleón, lo que se intentaba era anular el espíritu alemán, anular esas raíces para que pudieran aceptar a los invasores. Con lo cual los cuentos de los hermanos Grimm se convirtieron en una lucha contra el invasor, de alguna forma. A mediados del siglo XIX, 1850 aproximadamente, en América del Norte empieza la primera cacería de brujas contra los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Fueron condenados por padres de familia, maestros y figuras religiosas, precisamente por lo que he comentado, porque eran incivilizados, eran poco moralistas y eran muy crudos. Y no se dieron cuenta, como hoy en día no nos damos cuenta cuando perseguimos a los cuentos de hadas, que estamos hablando de una época medieval que tenían unas moralidades muy distintas a las que tenemos hoy en día o a las que se tenían en el siglo XIX. Esta edición no tiene todos los cuentos, hay 210 cuentos de hadas recopilados por los hermanos Grimm. Quiero tenerlos, si puede ser en alemán, a ver si lo consigo. Y se han hecho muchísimas películas. Yo no voy a mostrar las de Disney, no me gustan nada, todo el mundo conoce las de Disney. Yo quiero dejar los cuentos de las estrellas que hablan de los cuentos de los hermanos Grimm, están interpretados por actores muy jovencitos, muy conocidos, que os van a asombrar. Están Susan Sarandon como la Bella, Klaus Kinski como la Bestia, Matthew Broderick como el príncipe de Blancanieves, si no recuerdo mal, Christopher Reeve, el antiguo Superman, como el príncipe de la Bella Durmiente. Es decir, hay muchísimos actores conocidos, muy jovencitos, a mí me hace mucha gracia verlos. Y la verdad es que están muy bien. Esa serie la echaban aquí en España, no me acuerdo la cadena que la echaban, pero sobre todo la echaban en las Navidades. Entonces a mí me gustaba mucho, tengo un gran recuerdo de ellos. No están tan edulcorados como los de Disney y aún así lo siguen estando, pero por ejemplo Blancanieves es muy leal, es muy fiel al cuento original, porque se ve que no hay beso del príncipe. A Blancanieves no la salva el beso del príncipe. Entonces tengo un gran recuerdo de los cuentos de las estrellas, los voy a dejar, los tenéis todos enteros, la colección completa, las películas completas que duran una horita, no duran más, en la descripción del vídeo. Así que esta es mi recomendación, ratoncillos. Si os ha gustado el vídeo, por favor, un like, suscribíos que es gratuito, recomendadme, compartid el vídeo si queréis, si podéis, si tenéis ganas. Nos vemos el viernes, sed muy felices y leed todo lo que podáis para no dejaros engañar.